Hola, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de mi podcast Más Allá del Rosa. Hoy tenemos a otra invitada súper especial y a ella es que de verdad es súper especial porque a ella la quiero invitar desde hace cuánto te dije, desde hace más de un año yo creo. Ya saben que pues este podcast tuvo una súper pausa de como 1 año y medio y desde que, y luego ya lo retomamos, y desde que empecé, se podría decir 2018 que arrancó este podcast, antes de la enorme pausa, ya tenía súper pensado y en la lista de súper prioridades invitar a mi amiga María Ángel García Ramos, que está aquí presente. Ella es una mujer súper líder, súper activista por los derechos de las personas con discapacidad. Ella es conferencista, además es fundadora de Mexicanas con Discapacidad y además es líder de la Oficina de Diversidad e Inclusión del TEC de Monterrey. Entonces, pues se imaginarán de todo lo buenísimo que se viene en estos temas. Vamos a hablar de la discapacidad, las diferentes narrativas de la comunidad con discapacidad y pues qué mejor desde una narrativa de una mujer con discapacidad. Así que María Ángel, bienvenida. Muchas gracias, Jessica. La verdad es que estoy bien contenta. Yo también tenía mucho tiempo que ya quería venir. Sí. Me está encantando tanto los contenidos que estás sacando. Creo que son contenidos que, pues muchas veces cuando estamos alejados de nuestras propias, más bien estamos en nuestra burbuja y estamos alejados como de esa empatía, de entender que no existe una sola historia y que hay muchas historias que contar. Entonces, pues yo encantada porque pues soy parte de esas historias, ¿verdad? Que tú estás dando plataforma y feliz. Gracias, feliz yo de tenerte porque precisamente esto que dices de como el estar en nuestra burbuja muchas veces sin deberla ni temerla, pues terminamos sin darnos cuenta de muchas cosas que pasan a nuestro alrededor, ¿no? Y precisamente yo supe de ti, ya te lo había dicho, supe de ti porque te escuché hablar en el Foro Mujeres Líderes de México del TEC, donde yo fui coordinadora general. Te pusimos así a ti como en una de las conferencias magistrales y de verdad yo no te conocía, hablaste y terminaste y yo, wow, o sea, dije, ¿quién es esta chava? Yo no tenía, todo lo que platicaste, que es un poco lo que vamos a platicar ahorita, yo no tenía idea de todo lo que estabas diciendo, de todo lo que vivían las mujeres y las personas en general con discapacidad, ¿no? En México. Cuánta falta nos hace toda esta conciencia, toda esta solidaridad, ¿no? Entonces, pues te conocí y me acuerdo que hasta dijiste tú preguntas, no sé qué, y yo sí, literal, agarré el micrófono y nada más fue de que no tenía preguntas, me acuerdo que nada más te dije que wow, neta, mis respetos, soy tu fan, me encantó. Entonces desde ahí muero por invitarte y precisamente es lo que busco, ¿no? Así como me sacaste a mí de mi burbuja en ese momento que yo dije wow, que es este otro mundo que está pasando aquí en México todos los días y que yo no tenía idea, pues estoy segura que muchas personas también después de esto van a decir wow, no tenía idea también de todo esto, ¿no? Entonces, precisamente es el punto de esto, así que qué emoción. Qué emoción, ya sé. Y yo la verdad, sí, fíjate que siempre que platico, ya adentrándonos como el tema de discapacidad, y ahorita que me dices eso, a mí, yo tengo 21 años teniendo una discapacidad. O sea, yo adquirí mi discapacidad un día de la nada, me dolió la espalda, resultó que tenía un tema tipo lesión medular, me operaron, seguí de ruedas, ¿no? Entonces, el resto de mi vida y pues con terapia y todo he mejorado un poquito, avanzado, pero pues al final como que adquirí esta nueva identidad de persona con discapacidad. Al día de hoy, mucha gente a veces me ha dicho, y lo comento porque creo que de ahí hay un punto de partida muy importante sobre nosotros y el tema de narrativas y demás, ¿no? Mucha gente a mí me ha dicho, oye, qué padre que eres la voz de las personas con discapacidad, ¿no? O qué padre que le das voz a las personas con discapacidad en todo lo que haces. Y yo de que, no. O sea, yo no soy la voz de las personas con discapacidad porque no existe una sola historia de discapacidad. La historia de discapacidad que yo sé es la mía, la que yo puedo contar es la mía, ¿no? Pero no significa que, por ejemplo, yo tengo otras amigas con discapacidades motrices también como yo, que utilizan silla de ruedas y que tienen un contexto completamente diferente al mío. Entonces, no existe, en primera, no existe una sola historia de discapacidad. Okay. Y en segunda, las personas con discapacidad no necesitan que les demos voz, ya la tienen. O sea, ya tienen la voz, lo que se necesitan son plataformas, se necesita representación, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y yo siempre parto del punto en el que yo no soy el promedio de persona con discapacidad en este país y mucho menos de mujer con una discapacidad en este país. ¿Por qué no eres? Si al día de hoy yo tengo un MBA, o sea, porque tengo un MBA, tengo un trabajo en una posición importante de liderazgo, ¿no? O sea, en temas de diversidad e inclusión en la universidad, probablemente con mucha más influencia en universidad privada, con mucha más influencia en Latinoamérica probablemente, que puedo tener estas oportunidades de estar en un podcast aquí contigo, de ir a la ONU y dar conferencias y estar en paneles y viajar a partes del mundo y qué padre. Pero el promedio educativo de la persona con discapacidad en México es entre sexto de primaria y primero de secundaria. O sea, al día de hoy tenemos contados, podríamos decir, personas que están en posiciones de liderazgo con discapacidades o que se identifican con discapacidades.
El tema de desarrollo, tenemos mucha gente con discapacidad en situaciones de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Incluyendo sus familias. Entonces, si yo tuve luz, agua, gas, tuve la oportunidad de estudiar, ¿no? Incluso de que en escuelas, universidades privadas, con becas si tú quieres, pero lo hice, no estoy en el promedio. O sea, claro, como que tuve más allá porque por las oportunidades y por mi propio privilegio, porque lo acepto, o sea, ¿no? El tener el privilegio de tener luz, agua, gas, no nos preocupamos porque teníamos que comer mañana, ¿no? Que porque pude estudiar, ¿no? Que pudiste pagar tus terapias o todo esto, ¿no? Y que al día de hoy yo pueda tener, por ejemplo, un coche adaptado y que yo lo pueda manejar. O sea, son situaciones en las que, pues sí es un privilegio. Dentro de una comunidad que ha sido históricamente discriminada, pues sí, estoy en una posición de privilegio, pero pues si me colocas con la mayoría de la población, pues no necesariamente estaría en una posición de privilegio, claro, en diferentes temas, ¿no? Entonces eso es importante. O sea, mi perspectiva siempre ha sido entender eso de que, ok, yo soy un conducto que puede ayudar a que existan y que se creen plataformas, a que la gente me escucha, que podamos empujar el tema. Pero no existe una sola historia de discapacidad. O sea, la mía es la mía y la que yo he vivido. Yo no sé lo que vive una mujer sorda porque no soy sorda, o una mujer ciega porque no soy ciega, claro, ¿no? Entonces es importante entender eso. O sea, no existe como un cookie cut, ¿no? De que claro, las personas con discapacidad son así. Sí, no se puede encerrar en algo ni generalizar de alguna manera. Y lo hacemos. Sí, sí. ¿No? Sí, y creo que con eso y con muchas otras cosas también. O sea, ahorita me recordaste una vez que yo hablaba mucho en mis videos de la mujer. Y yo decía, la mujer necesita esto, la mujer enfrenta esto, la mujer sufre esto. Hasta que una persona me escribió y me dijo, oye, Jessy, creo que deberías de decir las mujeres. O sea, las mujeres, porque no puedes encerrar todas las problemáticas de las situaciones, las historias, narrativas diferentes de las mujeres en un solo cajón, como dices tú, de que como la mujer, ¿no? Entonces, pues me encanta que menciones esto, ¿no? Es la voz, las personas con discapacidad ya tienen voz, pero cada quien tiene su propia narrativa y su propia historia. Claro, y eso es súper importante. Y fíjate que yo creo que también, siempre que hablamos de discapacidad, a mí me ha tocado platicar de discapacidad con gente que es parte de la comunidad con discapacidad, o sea, activistas o gente que es parte de organizaciones, o simplemente gente con discapacidad, ¿no? Y gente que no tiene una discapacidad y quieren ser aliados o aliadas, etc. Y creo que algo que nos intersecta, todas las personas somos completamente diferentes, ¿no? En este planeta, o sea, no hay una persona que sea idénticamente igual a la otra en su contexto, en su identidad, en sus historias, no existe, ¿no? Ni en su físico, o sea. Pero sí creo que hay algo que nos intersecta a todos los seres humanos de este planeta, y a lo mejor si vinieran los aliens y nos hicieran esa pregunta, yo creo que sería el tema del sentido de pertenencia. El tema de pertenecer. Okay. O sea, todas las personas de este planeta queremos pertenecer a algo, a alguien, a una organización, a una religión, irle a un mismo equipo de fútbol, sentir que eres parte de una comunidad, ¿no? El sentir que también tienes esas oportunidades, el sentir que tú también tienes ese valor, ¿no? O reconocer ese valor. Y como ese respaldo, ¿no? A final de cuentas somos seres sociales también, entonces. Exactamente. Entonces, cuando hablamos del tema de discapacidad, yo siempre digo, yo le pregunto a la gente, a ver, cuando te pregunto, pensemos en discapacidad, ¿qué te imaginas? O sea, ¿qué piensas? ¿Qué es lo primero que piensas? O sea, una imagen que venga a tu mente. Una silla de ruedas. Exacto. Una persona en silla de ruedas. Yo les he preguntado a otras personas qué es discapacidad y me dicen palabras como pobrecito, o hay que apoyar, o hay que ayudar, o pobres discapacitados, o no. O sea, hay como un tema muy asistencialista en la visión o en la concepción de qué es una persona con discapacidad. Y yo creo que hay una influencia muy importante, o sea, si hablamos primero un poquito de historia, ¿por qué las personas con discapacidad nos ven como un tema asistencialista, como el pobrecito? O sea, no se ve como un tema de, ok, bueno, vamos a incluir a la persona con discapacidad para aumentar nuestro PIB en México, para quienes pueden trabajar, trabajen, ¿no? Para que produzcan, porque en este sistema capitalista producir es igual a valor. Si no produce, entonces no vale. Entonces, como la mayoría de la gente con discapacidad pensamos que no puede producir, entonces, pues no hay tanto valor en este sistema capitalista en el que podemos vivir, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿pero de dónde vienen esas narrativas? Y te voy a contar una historia cuando yo me empecé a cuestionar eso y cuando me di cuenta del tema del privilegio. Cuando yo tenía 15 años, fui a mis primeros 15 años, yo tenía un año en silla de ruedas, 1 año y medio, ¿no? Siendo una mujer con una discapacidad. Yo vivía en México y nos vinimos a vivir a Monterrey de regreso. Yo nací aquí, nos vinimos a vivir a Monterrey de regreso. Y mi papá fue por mí a recogerme mis primeros 15 años, ¿no? Entonces cuando ya me sube el coche, cierra la puerta, sube la silla, se sube, cierra la puerta y yo empiezo llore. Y mi papá, ¿qué te pasa? De que, ¿qué pasó? O sea, ¿te lastimaron? ¿Alguien te hizo algo? O sea, ¿qué onda, no? Y yo, no, hasta que llegué con mi mamá, de que llore, ¿no? Y el de que, ¿por qué no me dice a mí? Yo, no, le tengo que decir a mi mamá, a ti no me da pena. Y mi papá, de que, pues, ¿qué pasó?
Y venía histérico en el coche así manejando de que, ¿qué tienes? Ya deja de llorar, ¿no? Entonces llego a mi casa, y mi papá, tu hija, es que llora, viene y llora y llora y no sé qué pasa. Y mi mamá, a ver, ¿qué pasó? Entonces ya nos encerramos en el cuarto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? Y yo, no, pues lloro porque me gusta un niño. Y mi mamá, de que, ¿por eso estás llorando? Y yo, es que no lloro porque me guste. Le dije, lloro porque pienso que por qué me va a hacer caso a mí si sí le puede hacer caso a una niña que sí puede bailar. Yo no soy mamá, yo no sé si algún día lo voy a hacer, ¿ok? Yo no sé lo que mi mamá pudo haber sentido en ese momento cuando vea que su hija, o sea, el valor que se está en su hijo, que su hija está pasando por un tema de dolor tan fuerte que pues ella no puede hacer necesariamente algo para cambiarlo, ¿no? Uh-huh. Y pues a lo mejor cualquier mamá en el mundo diría de que no, mijita, tú estás bien bonita, vamos a echarle ganas, así, ¿no? Pues no, mi mamá no me dijo eso, mi mamá me dijo, la última vez que escucho que dices semejante pendejada. Dice, yo a ti te puedo decir que tú puedes ser presidenta de este país, que puedes ser Miss Universo, que puedes ser lo que tú quieras, y yo lo puedo creer por ti, tu papá y yo y tus hermanos, pero si tú crees que tú vales por un par de piernas, o tú le estás dando ese valor a tus piernas que son perfectas tal cual son, pues a lo mejor merecido te lo tienes que no te vaya a pelar, porque ¿quién quiere estar con alguien que se tiene lástima a sí misma? Y yo... Wow. Drops mic, así de que... Entonces, ese momento te lo juro que cambió mi vida. Y yo lo veo como un momento de privilegio porque qué privilegio tener papás que estaban educados en el tema, o sea, que entendían lo que significaba que la discapacidad era una identidad, que era parte de un proceso, ¿no? Que yo podía definirme como yo quisiera. Y que... para tus papás obviamente debe haber sido también muy fuerte pasar por todo eso y que ellos mismos tampoco se victimizaron, ¿no? Y que ellos también tenían narrativas negativas sobre la discapacidad, ¿estás de acuerdo? Pero ellos como las pelearon para que yo no las absorbiera. Y ellos entendieron desde un principio que yo podía autodeterminarme como yo quisiera, porque era parte de mi dignidad humana el hecho de autodeterminarte, ¿no? O sea, como tú quieres determinarte. Pero al mismo tiempo, o sea, yo entendí, digo... Fun fact, ese niño sí fue mi novio en secundaria, lo que tú quieras. O sea, pero para mí fue como un... Claro, o sea, si yo tenía una familia en donde siempre hubo como un tema muy positivo en el de, pues tú defines cómo tú haces, o sea, cómo tú la discapacidad. Si no la quieres, fine, y si la quieres, y si te sientes orgullosa, fine, y si... O sea, pero tú lo defines para ti, y siempre fue un ambiente muy positivo. ¿De dónde saqué yo entonces que el niño no me iba a pelar? ¿De dónde saqué yo que yo valía menos porque no podía bailar? ¿No? O sea, ¿de dónde yo, teenager en su momento, si de por sí en los años teens, pues eres muy insegura y estás tratando de formar tu personalidad y entendiendo tu rol en el mundo, ¿no? ¿De dónde yo saqué eso? Entonces yo entendí ya al día de hoy, en mi proceso, al día de hoy, o sea, a mis 30, ¿no? O sea, de venir y decir de que, ok, ¿de dónde vienen estas narrativas? Yo lo veo desde dos partes. Una muy importante es hablar de la historia, que poquitas veces hablamos de la historia. En el siglo pasado todavía sigue sucediendo, las personas con discapacidad las escondían. Las personas con discapacidad hacían experimentos con ellas, a los niños con discapacidad. Significaba que una maldición en la familia, que alguien en tu familia había hecho malo para que tú tuvieras un hijo con una discapacidad. Y eran las historias que teníamos el día de hoy y se hacían unos experimentos terribles a los cuerpos. ¿Qué clase de las personas con discapacidad? O sea, los niños los abrían, o sea, en lobotomías, o sea, muy terribles, ¿no? Y los encerraban en cuartos y así, ¿no? También los encadenaban. En asilos de lugares encadenados. Que, ojo, sigue sucediendo al día de hoy. Entonces... ¿En serio, María? Claro. En México. Claro, claro. O sea, el internar a las personas con discapacidad, y especialmente a las personas con discapacidades intelectuales o mentales o psicosociales, es muy difícil. Muchas de las personas con discapacidad en México al día de hoy no tienen capacidad jurídica. Hay alguien que decide por ellos o por ellas. O sea, no tienen una capacidad jurídica de decir sí o no. Entonces, hay mujeres, y ahorita hablamos al platicar de eso, donde hay esterilizaciones forzadas a las mujeres con discapacidad. O sea, entonces, pero al día de hoy yo decía, bueno, hablar de la historia. Cuando fue el Holocausto, además de la comunidad judía, o sea, que nos duele tanto que haya sucedido lo que sucedió con la comunidad judía, con la comunidad negra y de color en el Holocausto, también las personas con discapacidad. 145,000 personas con discapacidad las mataron porque no eran suficiente. O sea, en el tema de, pues si no tienes todas tus capacidades, no me sirves como raza high que produce, que es, ¿no? O sea, como la visión que se tenía en ese momento, ¿no? En el Holocausto al final, dentro de la visión de Hitler y demás, ¿no? Sí, o sea, porque no entras en la misma cancha, así como la comunidad judía, así como tú no entras, porque no eres suficiente, porque no produces, porque no ves, porque no escuchas, porque no caminas, porque psicosocialmente no estás ok, porque mentalmente tienes una discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, 145,000 personas, y no hablamos de eso. No tenía idea de lo que me estás diciendo. Está cañón. Entonces, al día de hoy, te vas jalando esas narrativas, aunque vamos evolucionando, y
nos vamos al día de hoy a hablar lo que te preguntaba. ¿Qué piensas de una persona con discapacidad? Pues una persona en silla de ruedas. ¿Qué es lo que vemos? O sea, si no tenemos educación en el tema, ¿qué es lo que consumimos? Cultura pop. Consumimos telenovelas, consumimos videos, consumimos anuncios de televisión, películas, etc. ¿Y cuál es la representación de la persona con discapacidad? Hemos ido evolucionando un poquito, pero si tú ves en la novela, es la persona en silla de ruedas, la protagonista se queda en silla de ruedas con una colchita de cuadritos y dice frases como prefiero estar muerta. O si alguien adquiere una discapacidad en la novela, que yo he tuiteado hace poquito de ejemplos de estos últimos 6 meses, o sea, vemos en la novela y hay narrativas como de que, no sé, adquiere la discapacidad y la mamá le dice de que, pero ¿por qué a ti si tú eres una persona muy buena? O al final el malo de la novela se queda sin ver, ¿no? O se queda como con deformidades en la cara, ¿no? Entonces el pensar eso es como decir, bueno, es que eso es algo malo. O sea, discapacidad es algo malo. Y vemos anuncios, por ejemplo, campañas en favor de la discapacidad que le quiten el dis a la discapacidad. O sea, siguiendo pensando que discapacidad es algo malo, cuando en realidad pues sí es una limitante, ¿no? Pero al mismo tiempo también puede ser una identidad para una persona. Así como decir soy mexicano, tengo pelo café, hay gente que se siente orgullosa de o ser parte de la comunidad con discapacidad. Entonces, ¿cómo transformar todas estas narrativas negativas, ¿no?, hacia algo positivo? ¿Y qué hacen estas narrativas negativas? Pues al día de hoy hacen que la política pública, quien toma decisiones, voy a hacer un programa para las personas con discapacidad. Y el único programa federal que tenemos al día de hoy en este gobierno, de este presidente, es una tarjeta con dinero para personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, que es un programa totalmente asistencialista, que ojo, no estoy diciendo que esté mal, porque hay gente que sin esa tarjeta no sobrevive, en primera, ¿verdad? Porque no tienen, ahorita hablaremos de las oportunidades. Pero en segunda, pues esa tarjeta no va a hacer que tengamos acceso a educación. Si soy una persona sorda, no va a hacer que tenga acceso a educación accesible para mí. O soy una persona ciega, o soy una persona en una silla de ruedas, no me va a hacer que haya transporte accesible para mí esa tarjeta. Claro, como dicen, o sea, no es un proyecto, no es un programa de empoderamiento detrás, es meramente asistencialista. Y como dicen, ¿cómo es la frase? Digo, que se puede aplicar de no le enseñes no le des el pescado, sino enséñale a pescar. O sea... Claro, pero te voy a decir algo. Hay gente que necesita que le des el pescado porque todas las oportunidades, y ahorita hablaremos de capacitismo, las oportunidades no se dan. Entonces yo digo, al hablar de estas narrativas, tenemos que entonces empezar a transformar esas narrativas y adueñarnos de esas narrativas. Yo creo profundamente, y lo he platicado con mis amigas y con discapacidad y sin discapacidad y demás, que esas narrativas de las novelas, todas son asumidas o contadas por gente sin discapacidad. El lema de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad dice nada sobre nosotros y nosotros. O sea, si tú vas a hablar de mí, yo tengo que estar en la conversación. Nada sobre nosotros sin nosotros. O sea, sí, tenemos que, en esas conversaciones tienen que estar ustedes Voy a hacer presentes. un proyecto para personas con discapacidad. Yo asumo que los sordos necesitan... No, tráete a las personas sordas, pregúntales, siéntalas, y es más, hasta que ellos dirijan los proyectos. O sea, ese tema de representación falta. Okay. Entonces, al día de hoy, pues sí, la cultura pop tiene todos los contenidos que vemos en YouTube, en Netflix, tiene un impacto muy importante en nuestro, o sea, los sesgos que nos vamos creando y las narrativas que nos vamos creando sobre quiénes somos en nuestra comunidad. No, y hasta, perdón que te interrumpa, pero hasta las personas, ahorita que estabas diciendo como que todas estas narrativas y lo que vemos en la cultura pop y luego cómo nosotros lo replicamos, me pensé hasta en cómo le llegas a hablar a una persona con discapacidad. O sea, generalmente les hablas, o sea, a diferentes personas, ¿no? Diferentes discapacidades, pero como si fueran niños chiquitos o con diminutivos de como hito, de angelitos. Angelitos, pobrecitos, claro. No sé, o sea, nosotros mismos como seguimos reforzando ese estigma por medio de toda esta cultura, ¿no? Claro, y yo creo que es una cultura que se ha promovido y también las mismas personas con discapacidad nos creemos estas narrativas. O sea, no es solamente la gente que no tiene una discapacidad y se refiere a nosotros como pobrecito angelitos o como porno inspiracional, ¿no? O sea, que ponemos a la persona con discapacidad y de que alguien da una conferencia con discapacidad y al final me ha tocado escuchar que la gente que dice comentarios al final dicen cosas como, wow, me hizo valorar mucho lo que tengo. O sea, de que pues, yo no vine a esta vida y yo pensaba de que, wow, qué comentario tan... O sea, que no es en mala onda, pero si lo piensas bien, me estás diciendo que tu vida podría ser peor, o sea, podría ser la mía como persona con discapacidad, ¿sabes? Entonces te sirvo como porno inspiracional a veces nada más como para, ve qué padre este niño sin brazos, cómo lo puede lograr. Tú lo puedes lograr. Si él puede, tú puedes. De que tiene que ver, o sea, de que lo logre con brazos o sin brazos. Pero es empezar a cuestionarnos lo que vemos y las narrativas. Hay una frase que a mí... yo discuto mucho
Y también me ha tocado discutir con mis amigas que tienen discapacidad que están en Estados Unidos, ¿no? Y ellas están en todo un proceso diferente. Y bueno, qué difícil vivir en Estados Unidos ahorita, la neta. Pero... ¿Qué difícil vivir con discapacidad en Estados Unidos? En general, ahorita. Okay, yeah. Y pienso también que aparte con discapacidad, sí. y bueno, entre otras identidades y diversidades, ¿no? Pero... que ahorita hablaremos de interseccionalidad, pero bueno, yo hay una parte donde hay una frase que yo he escuchado mucho es de que la discapacidad no te defina, o la única discapacidad de que está en la actitud, como que esas tipo de frases así. La primera, que la discapacidad solamente está en la actitud, de que no es cierto, ningún día que yo he estado de buenas, con mucha actitud he podido subir unas escaleras, ¿verdad? O sea, las cosas como son, o sea, no es como que, no, nos referimos a que esté en la mente, el espíritu, no, o sea, la discapacidad es el término correcto, persona con discapacidad intelectual, visual, auditiva, etcétera, ¿no? El discapacitado, capacidades especiales o diferentes, o sea, como que se utilizan como para aligerar el golpe, ¿no? Para que no se escuche tan gacho. ¿Qué capacidad especial puedo tener o diferente? Todos tenemos capacidades diferentes unos a la otra. Yo puedo pintar increíble, a lo mejor tú no. Claro. O etcétera, ¿no? Y capacidades especiales de que, pues, ahí depende de cada quien qué tan especial te sientes, ¿verdad? El otro día decíamos nosotros de que si sales del TEC, sientes que tienes capacidades especiales, claro, pues salí graduado del TEC o de Harvard o no, pues te sientes bien fregón, va bien especial. O sea, creo que todo va a depender obviamente de la visión que tengamos, ¿no? Entonces, las cosas como son. Con discapacidad, o sea, es como son. O sea, que bueno, porque te iba a hacer esta pregunta, o sea, a mí me ha tocado también muchísimo y yo sabía que el término correcto es persona con discapacidad, pero claro que he escuchado y más también han corregido, no es persona con discapacidad, es igual, capacidades diferentes o personas especiales, o hasta incluso... Digo, ya en el día a día, en la plática coloquial he escuchado de, no, pues tuvo un hijo con problema, por ejemplo. ¿Y cuál problema? Ajá, sí, no, y ni tal seguro que cuál porque problema. Porque pueden haber güey. muchos, así de que no necesariamente. Sí, claro, o sea, y creo que es también entender ahí también que todo está en el tema de la discapacidad. O sea, en la persona, en lo que vive la persona. Si yo, o sea, la convención dice personas con discapacidad, pero por ejemplo en Estados Unidos la narrativa es disabled, no person with disability. Mucha gente defiende el disabled, o sea, el discapacitado, porque dice, si tengo que decir que soy persona antes, qué ridiculez. O sea, disabled y como son, se me hace bien poderoso. Digo, en español es diferente, ¿no? Entonces es bien interesante cómo la misma gente con discapacidad se va adueñando de esas narrativas, ¿no? El tema de lo que yo te decía de que la discapacidad, como es una cuestión negativa ante el mundo, ¿no? Uh-huh. No debería serlo, simplemente una identidad, entre otras cosas, dice que la discapacidad no te defina. A mí la discapacidad no me define. O qué padre que no has dejado que la discapacidad te defina. Y yo entiendo de dónde viene el término de decir, sí, o sea, el tener una discapacidad es una parte importante de mí, pero no ha definido, no tiene nada que ver con lo que yo he querido lograr o lo que yo he querido hacer, etcétera, ¿no? Entiendo como esa parte como de inspiration, ¿no? Ajá. Pero ¿qué creen? Todos los días a mí sí mi discapacidad sí define las acciones o las que yo tomo todos los días. ¿Cómo me voy a bañar? Sí define. Porque yo necesito una silla especial para estar sentada para bañarme. ¿Cómo voy a llegar a un lugar? Yo me aseguro y te pregunté, ¿es accesible el lugar? O sea, yo tengo que preguntar muchas cosas que sí definen las acciones o los tiempos o de cualquier persona. Entonces sí definen las acciones de todo el día. Entonces separemos como esa parte como totalmente inspiracional a lo que es en el día a día. Güey. Como dijiste tú, porno inspiracional, me gustó ese término. O sea, como las cosas, como dices tú, las cosas como son, ¿no? Y no hay que avergonzarnos de esto y digámoslo tal cual, ¿no? Y creo que es justo como lo que hablando de como identidades y de representación, tuve en el podcast antepasado con esta Ana Belén Hernández, que yo también le decía de que, ay, es una crack. Y ella me dijo lo mismo de ti. Dije, ay, la voy a meter a María Angelilla. Ay, wow, soy su fan. Bueno, igual yo le preguntaba, digo, creo que puede estar como parecido a lo que estamos hablando de la importancia de las palabras. Claro. Donde le decía yo, oye, se dice mujer indígena, ¿no? O sea, y ella de que, pues es que no tiene absolutamente nada de malo, o sea, al contrario de que, pues, es lo que soy. Ajá. It is what it is, haz de cuenta. Pero, hijo, el problema es todo el estigma y todo el prejuicio que se ha creado alrededor de esa palabra. Claro, ¿no? Es exactamente, y ella y yo hemos tenido esta conversación y lo hemos compartido, o sea, creo que es importante entenderlo. Y al día de hoy, o sea, si tenemos esta visión, o sea, ya hablamos un poquito de historia, hablamos el tema de las narrativas, ¿no? Yo les preguntaba hace poquito, me dijeron de que, a ver, ¿qué en Netflix? Hay unos estudios en Estados Unidos que estoy yo trabajando porque los tengamos el día de hoy, en los temas de ¿qué personas vemos con discapacidad en la tele, en el aire? O sea, ¿quiénes vemos? O sea, ¿hay alguna serie de alguna mujer con discapacidad? ¿No? O sea, que sea protagonista, ¿no?
de algún hombre con discapacidad. Hay una en Netflix de una serie que se llama Special, o sea, y que es un chavo que es gay. Y aparte tiene parálisis cerebral. ¡Ah, fregón! Por primera vez estamos contando esas historias, ¿no? Okay. Pero es un hombre blanco, en inglés, o sea, está en inglés, y, ¿no? Claro. Ok, ¿y las mujeres cuándo? ¿No? A lo mejor una mujer trans con discapacidad, o una mujer indígena con discapacidad. O sea, ¿por qué no estamos hablando de estos temas? Entonces hay muy poquito representación de nuestras propias historias en los contenidos. Entonces, nos vamos de la historia, nos vamos a la representación de contenidos, es, bueno, ok, ya entendimos a lo mejor por qué las narrativas, pero ahora sí, hablando del sistema y de en dónde vivimos y cómo vivimos, hablemos de capacitismo. Capacitismo. Exacto. Yo no había escuchado ese término nunca. ¿Qué es capacitismo? Es una palabra que a mí, en lo personal, se me hace bien pretenciosa. O sea, en español suena bien rimbombante y pretenciosa. Y, ¿qué es eso? Así, capacitismo. ¿no? Sí. Viene de en inglés, o sea, el término surge en inglés de ableism. De able, o sea, tener todas tus capacidades. Being able, o sea, ¿no? Que tienes tus capacidades, o sea, ¿no? Ableism significa, pues, capacitismo. Y significa, básicamente, es la discriminación directa hacia las personas con discapacidad dentro de un sistema. Es decir, todo lo que se crea en un sistema, en este sistema que vivimos el día de hoy, se crea para la mayoría normativa. ¿Cuál es la mayoría normativa? Las personas que tienen aparentemente todas sus capacidades, ¿no? Las personas con discapacidad somos una cuarta parte de la población en el mundo. Era lo que te iba a preguntar, que cuántas personas más o menos, ¿y sabes cuánta población hay de personas con discapacidad en México? Por lo menos en México se está calculando que somos entre 8 y 10 millones de personas. 8 y 10 millones de personas. Y una cuarta parte en el mundo, eso es muchísimo, no tenía idea. O sea, así que tú digas, ¿qué minoría tan chiquitita? Sí. No es. No podremos ni hablar de tal minoría. Pero pues al final de cuentas, pues son menos las personas que no tienen todas sus capacidades aparentemente que la mayoría. Entonces, todo lo que se crea, o sea, analicemos todo lo que se crea, desde contenidos en la tele, desde un edificio, desde un plan educativo, desde lo que quieras. Todo está creado para la mayoría normativa. Un restaurante. Vas a un restaurante y tiene un escalón o tiene un baño. Tú creas un baño, lo que sea. Físico, digital, tú mandas una foto y piensas que todo el mundo la va a poder ver y la persona siga como ve la foto, si no tiene descripción de foto. Entonces, todo lo que creamos, absolutamente todo, se crea para esas mayorías normativas. Okay. Entonces, imaginémonos que las personas con discapacidad estamos viviendo en la misma línea del tiempo que las personas que tienen todas sus capacidades, aparentemente, ¿no? Entonces, somos nosotros, o sea, y nosotras, quienes nos tenemos que adaptar al sistema en vez de que el sistema se adapte a nosotros o que esté diseñado, creado para todos y para todas. Entonces, el otro día yo escuchaba una frase de unas amigas que decía que es que las personas con discapacidad somos los hackers originales. O sea, we're the original hackers. Aprendimos a hackear el sistema para poder navegar en un sistema que te dice todos los días que tú no eres suficiente, que tú no importas. O sea, si yo llego a un lugar y el lugar tiene escaleras, un restaurante nuevo, un antro, ¿qué significa? Que a mí no me interesa que tú entres. Me interesa que entren los que pueden subir las escaleras, pero tú si no puedes, pues ni siquiera pensé en ti desde un principio. Entonces es un sistema o un mundo que todo el tiempo te está diciendo tú no eres suficiente, tú no importas, o sea... Tú no puedes. Exactamente, todo el tiempo. Entonces es ir contra ese sistema. Es tú adaptarte a poder hallarte la manera de abrirte tu propio camino. Exacto. Entonces, pues sí que padre ser los hackers originales y suena bien poderoso, pero ¿por qué tendríamos que hacerlo? O sea, ¿por qué yo tendría que preocuparme por eso? O sea, ¿por qué yo tendría que preocuparme de si un lugar es accesible antes de ir o no? ¿Por qué tendría que hacerlo, no? O sea, más bien, ¿por qué no creamos algo que funcione para todos y para todas, no solamente para las personas con discapacidad? Entonces, eso es importante cuestionarnos eso. Entonces, al día de hoy, ese sistema, o sea, que en el que vivimos, pues es una discriminación directa que a veces ni siquiera la vemos. O sea, no nos damos cuenta de que estamos excluyendo una parte de la población, una cuarta parte de la población del mundo, muy importante. Sí, porque esto es exclusión, ¿no? Entonces eso es discriminación. Exacto. Se podría llamar discriminación directa. Claro. Y al mismo tiempo, también, como hablamos de las personas con discapacidad, o lo que asumimos, decimos que son statements o enunciados capacitistas. Así como decimos cuando algo es machista o es racista, es capacitista. Okay. O sea, el decir que las personas con discapacidad solo extienden la mano para tipo que les des, ¿no? Y tenemos que, porque yo he escuchado frases de gente que trabaja por la comunidad con discapacidad y dice, es que extienden la mano. Y yo, pues es que puede haber gente que sí. Puede haber gente que sí, porque el sistema fue tan duro con ellos que dijeron, pues ¿para qué me meto a trabajar? Para que me excluyan y me discriminen y me humillen y me paguen $2, pues mejor me voy a la calle y pido dinero.
Y yo no puedo juzgar a esa persona porque yo, María Ángel, nunca estuve en esa posición con discapacidad. Yo me desperté un día con una discapacidad y tenía una cama, tenía un techo, tenía comida en mi casa y unos papás que estaban juntos y me ayudaban y yo tenía acceso a silla de ruedas y hay gente que no tiene acceso ni a una silla de ruedas. Entonces, ¿cómo me atrevo yo a juzgar, a hacer ese statement capacitista si yo no estoy en esa posición? O sea, es un tema de empatía, pero también es un tema de entender el capacitismo de cómo yo estoy, así como cuando yo digo enunciados machistas o dicen enunciados totalmente racistas y que excluyen, y lo que estás haciendo es ofender sin una conciencia clara que tú no eres parte de esa comunidad. Entonces, eso es lo que ha dañado tanto a la comunidad. O sea, el hecho de que tengamos decisiones capacitistas que se toman. A mí me tocó una vez que me decían en como en una consultoría en una empresa para inclusión laboral, y me decían frases como, oye, es que no tengo posiciones para personas con discapacidad. Y yo, ese es un enunciado muy capacitista. Porque, claro. ¿qué significa eso? O sea, ¿tú crees que todas las personas con discapacidad hacen lo mismo? Exactamente, lo que decías al principio, que los está encerrando a todos en un solo cajón. Claro, de que pues hay gente que no acabó la secundaria, hay gente con discapacidad que es contador, y hay gente que es pintor, y hay gente que estudió en tal lugar, y hay gente que no. O sea, ¿cuáles serían esas posiciones? Como ese cookie cut, ¿no? Esa galletita todas iguales. De que, pues no. O sea, no existe tal cosa. O sea, las posiciones son, y quien tenga lo que llene el perfil, hagámoslo. Y si tienes que hacer algunos ajustes razonables para que esta persona en tu edificio pueda estar en un área donde no tenga que subir escaleras, bueno, eso es otra cosa, esos son ajustes razonables, pero no tiene nada que ver con, no tengo posiciones para personas con discapacidad. Todas juntas vamos al mismo saloncito, o sea, por supuesto que no. Entonces, eso es el capacitismo, y creo que es una palabra nueva, al final de cuentas, en la comunidad que estamos empujando, porque incluso en los movimientos feministas ha sucedido muchas veces que invitamos a todas las mujeres a que se unan con nosotros, etcétera, ¿no? Y dicen frases, por ejemplo, como vamos a una marcha de que, oigan, pues no estén haciendo su activismo digital, o sea, vengan y pongan sus corporalidades, o sea, que es muy importante y estoy de acuerdo, ¿no? Porque si no, pues entonces, ¿dónde está tu activismo en el feminismo? Y yo digo, oigan, nada más cuidado, porque esos pueden ser enunciados capacitistas, porque hay mujeres con discapacidad que no pueden poner sus corporalidades. Y la única manera de hacer su activismo a lo mejor es en redes, o a lo mejor es no sé. Hay mujeres que sí lo podrán hacer como yo, que a lo mejor yo pude estar en la marcha del 8, padrísimo que yo lo pueda hacer, pero hay gente que no. Entonces, si hacemos, o sea, que nuestros documentos o comunicaciones sean accesibles para todos, que nuestros videos tengan subtítulos, que, o sea, vamos poco a poco como en ese sentido, ¿no? Era lo que te iba a preguntar también ahorita, que hablas de, o sea, definiendo todo el tema del capacitismo, que creo que definitivamente es una palabra a la que tenemos que dar más visibilidad, que tenemos que conocer más. Pero ¿qué cosas, así podrías decirme, qué ejemplos de capacitismo podemos ver en el día a día? O sea, mencionaste, por ejemplo, las escaleras, estos comentarios, pero ¿qué otras cosas aquí en México sales tú como mujer con discapacidad y te enfrentas? Mira, yo creo, en primera, o sea, en el sistema lo vemos tal cual, ¿no? Pero todas estas frases o todas estas, simplemente, el ejemplo para mí de capacitismo más importante es trabajar por la comunidad con discapacidad sin la comunidad con discapacidad. O sea, yo voy a hacer un proyecto, yo voy a querer ayudar y asumo qué es lo que necesitan y hago, y entonces empiezo a mover y, oye, ¿te entrevistaste o platicaste o hiciste algo con las personas sordas o las personas ciegas? De que, no, pero es que yo investigué en internet que... ¿De qué hablas? O sea, escuchaste sus necesidades, claro, de que entendiste sus problemáticas. Por supuesto. Claro. No, entonces eso es totalmente capacitista y esto nos sucede todos los días. O simplemente que asumas lo que yo puedo o no puedo hacer. ¿No? Okay. No lo asumes. Cuando me preguntes, yo te digo, bueno, esto sí no lo puedo hacer, esto no. Pero no asumas, o sea, de que, bueno, como es una persona con discapacidad, seguramente se va a sentir mal si le pregunto. O seguramente no va a poder hacer esto. Qué bueno que mencionas eso. Entonces, preguntar. O sea, por ejemplo, a mí llegaron a decir una vez también de que en el tema de la silla de ruedas, que no llegues, si una persona está en una silla de ruedas, no llegues y la agarres y la empujes. Es como pregúntale, ¿necesitas ayuda? Porque imagínate, tú estás aquí de repente y digo, pues no sé si te haya pasado a ti, que de repente te empiezan a mover y tú de que, espérame, güey, sí, imagínate que si no usaras silla de ruedas, si alguien te agarrara el cuerpo y te moviera, haz de cuenta que es exactamente igual. ¿Por qué me tocas? O sea, ¿por qué invades? Es exactamente eso. Creo que la clave aquí siempre es preguntar. Okay. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, no. Si ya te dicen que sí, ¿cómo te puedo ayudar? Es que a veces la gente le da pena decir que sí, que le ayudas. Bueno, pues es un proceso que la persona va a tener que ir desarrollando poco a poco, ¿no? O sea, y ahí te vas a dar cuenta en el tema, al desarrollar un poquito como la inteligencia emocional, ¿no? Que es un tema importante. Pero es eso, o sea, preguntar siempre. O sea, al final, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no, me da miedo preguntar porque cada vez que me contesta algo grosero, bueno, pues ya te lo contestará. O sea, y eso es
con o sin discapacidad, o sea, me explico, o sea, pues cada quien es como es, ¿no? Y pues, o sea, no puedes estar como con pincitas todo el tiempo, ¿no? Pero es entender importante también, y yo, o sea, hago énfasis en eso, no existe una sola historia de discapacidad. Todas las personas con discapacidad son diferentes. Si hay personas con discapacidad que en su historia o en su validación o en su narrativa no están de acuerdo con discapacidad, no la quieren, no están de acuerdo, es un proceso válido. Es un proceso válido el no estar de acuerdo y el no quererla y el tener un proceso de duelo es válido. Y también es válido otras personas que se sienten muy orgullosas. Yo tengo amigos de la comunidad sorda que son muy orgullosos de ser sordos. Y para ellos, incluso ellos hasta han cuestionado de que a lo mejor esto ni siquiera es una discapacidad, esto es parte de la cultura sorda. O sea, entonces creo que es como entender que no existe una sola historia. El concepto de discapacidad, al día de hoy utilizamos el tema de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad para poder enfocarnos a los derechos y por eso definimos las discapacidades. Pero al final es una diversidad de cómo hablamos o nos comunicamos. Las personas sordas tienen diversidad en cómo te comunicas y cómo hablas, ¿no? Las personas con discapacidades motrices es una diversidad funcional de cómo funcionamos a otras personas. O sea, son diversidades que al final creo que el concepto va a ir evolucionando, ¿no? Poco a poco. Y muchas veces también las discapacidades desaparecen cuando tienes la posibilidad económica de tener aparatos funcionales que te ayuden, desde prótesis hasta otras cosas. Entonces, va evolucionando. Son diversidades humanas, ¿no? Y es importante entender eso. Cada quien somos diferentes, cada quien tiene una historia distinta, cada quien tiene procesos distintos. Y yo el ejemplo siempre lo pongo, por ejemplo, cuando se muere alguien que tú amas mucho. Hay gente que puede llorar desde el principio, ¿no? Y estar muy desdichada desde el principio. Y hay gente que no. Hay gente que tiene todo otro proceso. Cada quien tenemos procesos diferentes. Y es importante entender eso. No puedes juzgar a alguien del que tú no eres parte de esa comunidad. O sea, no puedes asumir nada, tú no puedes crear nada sin la comunidad. Sin consultar antes. Claro, eso es importantísimo, ¿no? Claro. Y, Maneja, ahorita que mencionas todo el tema de como los diferentes problemas o las diferentes situaciones, narrativas, historias que puedan estar atravesando las personas con discapacidad, quisiera hablar como de esta doble discriminación, triple discriminación que ya mencionamos anteriormente. O sea, por ejemplo, se podría decir que ¿tú has llegado a sufrir alguna doble discriminación por ser mujer y por ser una persona con discapacidad? ¿O alguien que haya sufrido una discriminación por ser una mujer indígena, lesbiana y con discapacidad? O sea, hablemos de estas como... ¿cómo se llama? Interseccionalidad. Intersecciones de discriminación. Justo diste en el clavo. Yo creo que ese es uno de los temas más importantes partiendo de lo que decíamos ahorita, que no existe una sola historia. ¿Okay? Entonces, hay diferentes grupos o diversidades o grupos al final que por años han sido históricamente discriminados, ¿no? O sea, si hablamos de la comunidad LGBT, qué difícil la han tenido. Qué difícil ha sido tratar de, o sea, de que, oye, this is who I am, o sea, yo soy esta persona, ¿no? O sea, con todo y esto, independientemente de cómo yo me identifique en mi género o no, de cómo yo tenga mi orientación sexual o no, o cómo simplemente yo me quiero autodefinir a mí mismo, ¿no? O mí misma. Entonces, es importante, o sea, lo mismo ha sucedido con las comunidades indígenas. O sea, son naciones sin nación. O sea, son naciones que les quitaron su nación y que no son países y que, o sea, por las colonizaciones se fueron volviendo. Entonces, grupos tan enriquecidos con tanta cultura, han sido abandonados. El sistema les ha dado la espalda cuando en realidad, pues, o sea, no son como, ay, qué lindos ahí que están nuestras comunidades indígenas que nos dan cultura a México. Al contrario, son, al final de cuentas, yo lo he escuchado a muchos de mis compañeras, incluyendo a Ana Belén. O sea, son naciones, es un tema muy importante en identidades, ¿no? Que históricamente han sido discriminados. Hablamos de la comunidad de color, o sea, ¿no? Al día de hoy, o sea, en todas partes del mundo, o sea, desde la comunidad negra hasta al día de hoy aquí en México, por ejemplo, tenemos afrodescendientes, afromexicanos, que invisibilizados totalmente, ¿no? O sea, entonces, todas estas, o sea, identidades, la interseccionalidad es un término que no tiene mucho tiempo también, que la desarrolló una académica en Estados Unidos, para poder hablar de cómo estas diferentes identidades que tenemos cuando son parte de grupos históricamente discriminados y se unen, incluyendo a las mujeres, ¿no? O sea, son como capitas del pastel, haz de cuenta que hacen que pues haya doble o triple discriminación, claro, ¿no? Porque si a mí yo estoy en una posición de desigualdad por ser mujer, ¿no? Y más en unas situaciones que otras, incluyendo más, por ejemplo, en los temas de violencia, ¿no? Agrégale que yo sea una mujer indígena.
Claro. O sea, porque me has discriminado por ser indígena y además estoy en una situación de desigualdad o de violencia por ser por ser una mujer y por ser indígena, ¿no? Claro. Entonces, en el tema de nosotros, por eso fundamos el tema de mujeres mexicanas con discapacidad, porque lo que queríamos era empezar a identificar a las mujeres con discapacidad, o sea, para hacer comunidad, para hacer red, para ver cuál es tu historia, tú qué estás viviendo, ¿no? Ok. O sea, y hemos conocido, obviamente, conocemos mujeres con discapacidad que son parte de la comunidad LGBT, mujeres con discapacidad que son trans o que son lesbianas, o que son bi, ¿no? O que no se identifican necesariamente como mujeres, pero, o sea, quieren ser parte de la red de las mujeres con discapacidad. Ok, qué interesante, o sea, ¿no? Claro, y me imagino que sus problemáticas, los obstáculos que enfrentan de ser muy diferentes, por eso la importancia de la interseccionalidad, a una mujer blanca, de clase alta, heterosexual. O incluso con discapacidad. Okay. Mis amigas en Estados Unidos, o sea, han desarrollado mucho la conversación de, oye, las mujeres de la comunidad negra estamos viviendo, con discapacidad estamos viviendo cosas bien diferentes a ustedes de la comunidad, o sea, más bien que son blancas, ¿no? O sea, mujeres negras con discapacidad en una situación sumamente diferente a mujeres blancas al con día de hoy, discapacidad. con los temas raciales tan difíciles que están sucediendo. Wow. Entonces, es importante escuchar esas historias, o sea, por eso es lo que yo te decía al principio, de que la voz de las mujeres con discapacidad no es cierto, no es posible, no es cierto porque yo no vivo eso. Sí. O sea, yo vivo mi propia historicidad y es importante escuchar otras historias, hacer plataformas y tener estos diálogos, tener estas conversaciones para entonces juntas empujar políticas públicas, para entonces juntas hacer presión, para entonces juntas educar y sensibilizar a nuestras mujeres en nuestros movimientos feministas también que no tienen una discapacidad. O sea, necesitamos esa representación, estar ahí. El otro día yo decía, alguien salió un ejemplo bien padre que hace en junio la revista Expansión por segundo año sacó un listado de los 41+1 líderes LGBT de México en posiciones directivas para arriba. Se me hace poderosísimo que puedas visibilizarlos y lo puedas ver como, oye, estamos nombrando 42 líderes increíbles que están haciendo en diferentes organizaciones, empresas, lo que sea. Y alguien me preguntaba, oye, María Ángel, ¿y para cuándo la Expansión saque el listado de las personas con discapacidad en posiciones de liderazgo? Y le dije, es que mira, hablando de meritocracia, les decía, pues va, híjole, qué padre sería. Le dije, nómbrame 5 CEOs, hombres o mujeres que conozcas que tienen una discapacidad hoy en México. Dime 5. Y todos así. Ok, bueno. Ok, no CEOs. Directoras, nómbrame 5. Que tú sepas que están en organizaciones, 5. Y todos de que, a ver, mira, te conozco a ti, o sea, no me pudieron nombrar 5. Entonces le dije, no es que no haya talento en las personas con discapacidad o las mujeres con discapacidad en esta interseccionalidad de la que hablamos, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que no exista. Lo que pasa es que el sistema capacitista no nos permite que lleguen ahí. O sea, todavía no lo permite. Y más imagínate si tienen estas interseccionalidades, ¿no? O sea... No hay entonces. ¿No? No hay CEOs, no hay directivos o bueno... 5. Yo les retaría de que nombremos 5. Y no pudieron nombrarte nada. No, pues a mí tampoco, yo me pongo a pensar y no tengo la mente. No tengo idea. Y no es que no haya talento. Lo que pasa es que, imagínate que estamos en una carrera de 100 metros y estamos en la misma línea de salida todos. Pero ¿qué crees? Las mujeres salen 5 metros atrás, o 10 o 15. Y luego las personas de la comunidad LGBT pues salen unos 5 pasos más para atrás, ¿no? Entonces, las personas con discapacidad, según la ENADIS, o sea, la Encuesta Nacional de Discriminación, somos el grupo más discriminado en México y las mujeres con discapacidad son el grupo interseccional más discriminado en México, incluyendo las mujeres también, mujeres de comunidades indígenas. Entonces, imagínate que es como si saliéramos tantos pasos para atrás y le dicen, 1, 2, 3, corran. Y de que, ¿quién va a llegar primero? Pues obviamente los que están más adelante. Y todos tenemos la misma capacidad para correr igual, suponiendo, ¿no? O sea, el tema de la meritocracia yo lo cuestiono mucho por eso en este sistema. Claro. Si todos tuviéramos acceso a la educación, al sexotransporte, acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Sí, todos y todas. Bueno, entonces... Hablemos de meritocracia. Pero y hemos visto la gente quiere ser pobre porque quiere ser pobre. Y que lo hemos escuchado mucho. Porque no le quiere echar ganas. Sí, pero si tú te despiertas todos los días, ¿no? En tu casa que tienes luz, agua, gas y bruto y tus papás te pagaron la escuela o tuviste acceso a una escuela pública de calidad, ¿no? Pues fregón. Pero la mayoría de la gente no lo tiene. O sea, el día de hoy con el COVID... que está la teleescuela, ¿qué está pasando con los niños y las niñas sordas y ciegas? O sea, ¿quién le está poniendo atención? ¿O cómo es que ellos están tomando clase? O sea, es importante entender eso, o sea... Y no se hable de que si estás aparte en la pobreza, por ejemplo. Por supuesto.
que la mayoría de las personas que están en pobreza extrema son personas con discapacidad, son personas que pertenecen a comunidades indígenas, o por ejemplo la gente que asesinan, o en la comunidad trans. Prevalecen los asesinatos en la comunidad trans y siguen creciendo, y agrégale otra interseccionalidad, que sean parte de la comunidad con discapacidad o que sean de grupos indígenas, o que en vez de que nuestras diferencias sean un tema de celebrar, ¿no? Estas diferencias. Y de reconocer, claro. Y es como, es irónico, o sea, porque ahorita me quedé pensando, porque si hablas de meritocracia, si supuestamente estamos hablando de meritocracia, pues incluso, como tú dijiste, las personas con discapacidad o las personas que han sido históricamente reprimidas por alguna razón u otra, hasta se podría decir que, pues como dijiste tú tienes que adaptar al sistema, tú tienes que encontrar tu camino. Hasta se podría decir que tienen más meritocracia esas personas, ¿sabes? Porque estás tratando de hackear el sistema. Exacto, te estás esforzando más, estás dando un extra más que no deberías por qué estar dando. Entonces hasta es irónico que se agarre la bandera de meritocracia cuando... Sí, incluso yo que llevo temas de diversidad e inclusión, a veces cuestionamos también el quién incluye. ¿Quién incluye? Pues el que tiene el privilegio de ser incluido es el que incluye, ¿sabes? O sea, también cuestionarnos eso, de que quién está incluyendo. ¿O somos todos la comunidad? O sea, vamos a hacernos esas preguntas. O sea, yo puedo incluir desde mi perspectiva incluso grupos históricamente discriminados, y te puedo incluir a ti, o quién decide quién se incluye en una comunidad. Entonces eso es bien interesante, cuestionarnos y hacernos esas preguntas. O sea, ojalá existiera el día en que yo no tuviera que ser, o no, que no tuviéramos que ver activistas por los temas, ¿no? O que no tuviera que haber una oficina de diversidad e inclusión, o alguien, pues no. O sea, qué padre sería ese día qué padre, ya no existe, ¿no? Y que nos podamos, o sea, te dedicas a otras cosas. Obviamente, asegurar, vigilar el reconocimiento de la dignidad humana, el que existan los derechos humanos, porque siempre ha tenido que ver históricamente en la vida, ¿no? Es muy tópico decirlo, ¿no? Gente que ha tenido que vigilar esto, gente que ha tenido que morirse en la raya para que... Es más, el ejemplo, mujeres que se han tenido que morir para que tú y yo estemos sentadas aquí el día de hoy con esta libertad hasta cierto punto, ¿no? O sea, entonces, qué difícil que haya tenido que suceder así, o sea... ¿Cuánta gente tiene que morir o tiene que pasar por estos procesos para que entonces se despierte la comunidad y diga, esto no está bien, este sistema no está jalando para todos, o sea, esto es una injusticia, se siguen muriendo las mujeres, se siguen muriendo los niños, o sea, la trata de niños, o sea, hay tantos temas que dices, o sea, hay días que yo a veces, o sea, cuando trabajábamos en la oficina a veces tenía que encerrarme, te lo juro, a llorar en el baño que, respira, ok, vamos, o sea, de lo difícil que es claro. Sí, es abrumador. Entonces, en la comunidad con discapacidad yo creo que es importante eso, o sea, para poder ser aliados y aliadas, entender como todo esto, entender las diferentes historias, entender este capacitismo, entender que el sistema no está funcionando para todos y para todas, y entonces sobre ese punto de partida podemos hacer algo, ¿no? Claro, y entender la interseccionalidad también, ¿no? Como entender que tu realidad no es la única, que hay un mundo afuera de nuestra burbuja de privilegios de muchas personas, y creo que eso es lo que a final de cuentas, digo, ahorita hablando de la interseccionalidad es lo que hace, ¿no? Como poner el dedo sobre el renglón en esas problemáticas que muchas veces pues ni siquiera se toman en cuenta y que están haciendo que la vean el triple más difícil o el doble más difícil a otras personas, ¿no? Uh-huh. Hay un paper bien padre de una de las líderes con discapacidad que fundó una organización que se llama Women Enable, que se llama Stephanie Ortoleva, y es una mujer ciega. Y ahí hizo un paper bien fuerte que decía las hermanas olvidadas, el tema de la violencia con las mujeres con discapacidad. Y es un paper que tiene muchos años. Ok. Pero, o sea, las hermanas olvidadas, yo cuando leí el título fue que yo, es que sí. Pero las hermanas tenían discapacidad, ¿o cómo O fue? sea, las hermanas entre nosotras como mujeres, ¿sabes? Ok. O sea, en nuestros movimientos por la igualdad de género, o sea, hemos sido las hermanas olvidadas desde el final de la fila, ¿no? O sea, porque hemos sido invisibles. Y la invisibilidad no es exclusiva de las mujeres con discapacidad o las personas con discapacidad en general. O sea, muchos de los grupos, porque no tenemos esa representación de la que hablamos al principio, pues obviamente pues ha sido invisibilizada. Si yo no puedo estar ahí en la toma de decisiones, pues no me vas a ver. Hillary Clinton dijo una frase una vez que yo vi, que yo de que wow, así fue como que mind blown, que dijo, si no estás sentada, o sea, en la mesa, estás sobre la mesa. O sea, es decir, si tú no estás en la mesa para la toma de decisión, están tomando las decisiones por ti. O sea, tú eres el tema de conversación, ¿sabes? Okay. O sea, tienes que estar sentada en la mesa, si no, estás sobre la mesa. Y yo me quedé pensando, es que claro. O sea, si no vemos personas con discapacidad en los congresos, en las organizaciones, en las posiciones de liderazgo, en las colonias, o sea, teniendo esas posiciones de liderazgo,
van a decidir por nosotros y nosotros, Claro. como sucede el día de hoy. Claro. Entonces, ¿qué importancia es el tema de los liderazgos, de empujar los liderazgos? En este caso yo, o sea, nos hemos enfocado mucho en empujar estos liderazgos de mujeres con discapacidades, que entiendas, o sea, que empecemos a cuestionar estos temas de sobre nuestros cuerpos, sobre qué es valioso, qué no es valioso, las experiencias que vivimos con nuestras diferentes interseccionalidades, incluso las diferentes discapacidades, o sea, es importante. Es muchísimo también. Entonces, vamos viendo, porque sí necesitamos empujar esos liderazgos para que un día sí tengamos una lista en donde tengamos las 40 y something o los que quieras, personas con discapacidad que están en estas posiciones de toma de decisión importantes en México o en el mundo, ¿no? Y pues va. Y María Ángela, hablando de esto o sea, tú ya mencionas mucho como impulsar esta representación, ¿no? ¿Qué otras cosas consideras tú? Primero, ¿qué consideras tú que le hace falta a nuestra sociedad en general? Como podemos traducirlo en políticas públicas para dar para dar esta inclusión a las personas con discapacidad. Yo creo que primero tenemos que entender muy bien nuestro rol. O sea, eres una persona con discapacidad o quiero aportar en el tema de personas con discapacidad, pues nuestro rol de aliados y aliadas y aliades, ¿no? O sea, ¿cuál es mi rol como aliada? Bueno, primero tengo que entender a la comunidad con discapacidad, tengo que escucharla. El punto de partida para mí sería el nada sobre nosotros y nosotros. Y de hecho esta frase yo creo que es para todas las comunidades y todos los grupos, claro, ¿no? O sea, qué padre que la tiene la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero el nada sobre nosotros y nosotros. Eso es base para saber ser aliado o aliada, ¿no? Entonces, si yo soy un diputado o una diputada que quiero sacar una ley de salud mental que involucre a las personas con discapacidad intelectual, pues lo primero que tengo que hacer, si quiero sacar una ley, ¿no? Sentarme con las organizaciones que tienen que ver con discapacidades mentales o psicosociales, porque abarca los temas de salud mental. Y te pongo ese ejemplo porque hace poquito salió una ley que iba todo completamente opuesto a lo que dice la ley para la Convención de las Personas para Personas con Discapacidad, en lo que se refiere a discapacidades mentales que derivan de enfermedades mentales, ¿no? En su mayoría. ¿Cómo? O sea, una ley para las personas con discapacidad que iba en contra de todo. Era una ley de salud mental. De salud mental, ok. Pero pues iba en contra de todo, o sea, de todo lo pedía que se volvieran a encerrar a las personas, o sea, bueno. ¿Cómo? Entonces, claro, y pues era una diputada y qué tan ingenua. Entonces, eso es un mal trabajo de aliado para mí, en claro. el sentido de aliado. Siéntate con la comunidad. Gracias al empuje de la comunidad con discapacidad y las organizaciones se frenó, por supuesto. Entonces vamos a sentarnos otra vez, vamos a platicar qué es lo que queremos hacer con esta ley, o sea, qué quisiéramos hacer, entonces tráete a la comunidad. Eso es clave. Okay. Para cualquier proyecto, política pública, y si nos vamos a las empresas, yo hace poquito en una organización que tiene muchas empresas que están en pro a eso se dedican, o sea, el pro de la inclusión de personas con discapacidad están en el equipo o sea, como el equipo directivo, ¿no? O sea, los líderes de RH de todas las organizaciones, empresas. Y me llevaron a mí para darles una charla y hablar de números, etcétera, ¿no? Me invitaron. Mi primera pregunta fue aquí, ¿cuántas personas con discapacidad tenemos en esta mesa de toma de decisión? ¿Qué? Una. Y ni siquiera era parte de los líderes de RH. Y yo, es que de ahí estamos empezando. Ahí partimos. O sea, obviamente qué padre que ustedes, o sea, lo quieran hacer y sean los líderes en HR, pero metan a este consejo a personas con discapacidad. De hace poquito salió también un consejo aquí en Nuevo León que tenía en una vicepresidencia a una persona que no tiene una discapacidad. Pues no significa que tengas que tener una discapacidad para saber de discapacidad y aportar. Uh-huh. Pero en los roles de liderazgo, oye, hay mucha gente con discapacidad, ponlos en los roles de liderazgo, presidencia y vicepresidencia, y la gente que sabe mucho, que tiene muchos años trabajando en este tema y que no necesariamente tiene una discapacidad, súmale al consejo, claro. Súmale a los grupos, o sea, pero es un tema de representación importante. Pero como dices, hay mucha gente con discapacidad capaz de... Y es lo que te decía, que no hay las plataformas. No existen las plataformas. O son, mira, el ejemplo muy sencillo de actores y actrices con discapacidad. Yo tengo amigos actores y actrices con discapacidad que nos dicen, realmente los únicos proyectos que vamos a poder hacer son de personajes que tienen una discapacidad similares a las de nosotros. No significa que no estemos actuando. Pues claro que vamos a actuar porque no es nuestra vida, es la vida de otra persona. Entonces, cuando salen roles de personajes con discapacidad, se los dan a personas que no tienen una discapacidad y que pues le actúan ahí teniendo una discapacidad. Y dicen, entonces, ¿cuándo voy a poder ser actriz? O sea, ¿cuándo voy a poder tener chamba? Wow. Entonces es bien interesante esa narrativa también, o sea, sí. Es un tema que yo creo que es lo que tenemos que hacer, cuestionarnos todo, cuestionar los sesgos inconscientes que tenemos sobre las narrativas negativas que tenemos sobre discapacidad, asegurar que existe el nada sobre nosotros y nosotros, y sobre todo también escuchar, saber escuchar a la comunidad con discapacidad. O sea, eso es súper importante. Teniendo eso, y que vamos de gane para entonces hacer mejores sinergias para crear mejores futuros y futuros más inclusivos y decisiones más enfocadas para todos y para todas, ¿no? Porque no necesariamente solamente el escuchar a la persona con discapacidad
significa que nos vamos a enfocar a la comunidad con discapacidad. Si escuchas a la comunidad con discapacidad, a la comunidad LGBT, entonces vas a hacer como ok, ya tengo varios puntos importantes y a la hora de crear algo, me aseguro de hacer lo máximo posible para crear algo que funcione para todas y para todos. Claro. Entonces, no solo para lo normativo. Exactamente, la mayoría normativa. La mayoría normativa. Entonces, eso sería desde lo social en colectivo y hasta lo individual. Exacto. ¿Qué dirías tú que necesitamos empezar a cambiar? Exacto. Y como decíamos al principio, pregunta. Nada pierdes en preguntar. Digo, obviamente no vas a llegar a hacer preguntas, o sea, personales. O sea, es como alguien llega y te dice de que, hola, a mí ya me han llegado, o sea, hasta incluso temas de que estoy en una boda y en una boda un random, porque aparte machista, sexista y capacitista, yo voy a preguntarme, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Así bailando y yo no conocía a nadie. Y yo, ¿qué pasó? ¿Y tú cómo tienes sexo? ¿Tú puedes tener sexo? En una fiesta, un güey que no conozco. O sea, eso no está bien. O sea, no puedes llegar a preguntarle eso a nadie. Bien. Con o sin discapacidad no preguntas eso, ¿no? Es sexista, es machista y es capacitista. Y yo de que, o sea, te quedas de que, ¿what? ¿Qué o sea, cuando alguien llega de que, eso? no, le ignoré. Yo no tengo por qué, o sea, quítate de mi vista, ¿no? Claro. O sea, o gente que llega y te pregunta, ¿qué te pasó? ¿Qué te importa? Claro. O sea, si tú quieres saber, a lo mejor, pues porque estás preguntando por morbo, ¿no? Uh-huh. Si a lo mejor lo quieres saber en un proceso donde es tu amigo, donde está un proceso a lo mejor dentro de una comunidad que conoces, y bueno, entonces ya entenderás por qué lo preguntas y si puedo apoyar en algo. Pero si yo llego nada más ahí por morbo, o sea, ¿qué te pasó? Ay, pobrecita, ¿y luego qué? Y sufriste mucho. O sea, ay, no, me ha sucedido eso. Entonces qué cañón. O sea, cosas que consideras que son lógicas y del ejercicio emocional, no, exactamente. Entonces, las preguntas es cuando el apoyo. O sea, claro. Y en lo individual es, ¿te puedo apoyar en algo? ¿Cómo te puedo apoyar? Tú dime cómo. O sea, ¿yo qué puedo hacer por ti? Y eso también hace que la gente baje sus defensas. En cualquier sentido, no solo con la comunidad con discapacidad. O sea, si tú ves a alguien que está batallándole en algo, pues no asumes. O sea, le pregunto, ¿si te puedo ayudar en algo? ¿Sabes que sí? Bueno, claro. Tú dime cómo te podría ayudar. No, pues fíjate que traigo estos issues en la familia, o mi esposo, o mi esposa, o no sé. O sea, claro. Puede ser como siempre preguntar con esa línea de respeto y el tema del reconocimiento de la dignidad humana de la persona y no cruzar esas líneas, ¿no? Creo que esas son como recomendaciones que al final ni siquiera es tan complicado. Solamente claro. Es estar conscientes de nuestros sesgos, de nuestros privilegios. Es importante cuestionarnos eso. Y el rol que tenemos en este planeta, ¿no? Claro. Al final es... Híjole, las cosas se ponen cada vez más difíciles y lo estamos viendo. Y yo creo que más difícil es en la polaridad. O sea, podemos pensar diferente, pero mientras siempre tengamos el punto de partida en el reconocimiento de la dignidad humana de la persona, yo creo que estamos de gana. O sea, vamos avanzando, ¿no? Y es lo que necesitamos Me ahorita, encanta. O sea, el punto de partida como el reconocimiento de la dignidad humana de la persona. Me encanta. Para cualquiera. O sea, para cualquier exacto. persona, grupo que estemos hablando. María Ángel, pues me encanta todo lo que me estás diciendo. Quiero quedarme aquí 3 horas, pero tenemos que empezar a concluir. No sé si quieras tú agregar algo más. De verdad que pusiste sobre la mesa temas súper importantes. Creo que elevaste nuestra conciencia, abriste nuestro panorama definitivamente y creo que nos sacaste de la burbuja por completo. Es súper importante darle visibilidad a todos estos problemas y pues empezar a ver más allá, ¿no? Y como dijiste tú, no solamente es el tener esta empatía, solidaridad, sino también esta apertura a escuchar otras narrativas que no son como las que vemos, no solamente las que hemos vivido, sino como las que vemos en todas partes, como dijiste tú, en las películas, en las canciones, en la publicidad, etcétera. Entonces, pues, al menos a mí me pasó, o sea, a mí te juro que desde que diste esa conferencia, puedo decir que algo que se me quedó mucho fue que a cada lugar que voy ahorita, edificio o a dar una conferencia X, como que me fijo mucho cómo está el lugar y pienso de que aquí de que debería haber una rampa, aquí sí hay una rampa, que bueno, aquí no, pues están pasando de lanza o así, ¿sabes? O sea, como que eso a mí esa conciencia como que a mí me quedó. Entonces, entre otras cosas, ¿no? Entonces, y esos son muy buenos ejercicios. Sí, entonces pues sí, o sea, es de lo que hablamos, ¿no? De empezar como que a tener esta sensibilidad hacia otros problemas que no necesariamente tenemos que vivir para ponerlos sobre la mesa y hablar de ellos, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo. No sé si quieras agregar algo más o compartir también tus redes. Sí. Me pueden seguir. En Twitter estoy como María Ángel con Y, _, todo pegado, María Ángel con Y. Y en Instagram estoy María Ángel _GRG. Sí, síganme. Si alguien quiere escribir, si alguien se quiere sumar, nos pueden seguir también en Mexicanas con Discapacidad, Mujeres Mexicanas con Discapacidad. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram.
Digo, si quieren saber más del tema. Y yo nada más dejaría con el tema... hay una frase de Malala que a mí me gusta mucho, 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 que dice que no podemos decir que estamos saliendo adelante si la mitad de nosotros se queda atrás. O sea, el tema de la inclusión de la comunidad con discapacidad no es un tema asistencialista y de solidaridad y de amor. Es un tema de justicia, en primera, es un tema de derechos humanos, pero también es un tema de innovación, un tema de crecimiento. Si lo que queremos es crecer y desarrollarnos como país, ¿no? Claro. No podemos dejar a la mitad de nuestra comunidad atrás. O sea, vaya, las personas que estamos en situaciones o en grupos que somos históricamente discriminados, ¿no? Entonces, es importante, o sea, no digamos que estamos saliendo adelante si la mitad de nosotros se queda atrás. Y hay que asegurarnos de que todas las voces y las historias pues, puedan ser escuchadas y que cada vez haya más plataformas en donde cada quien pueda contar sus propias historias. Creo que eso es clave e importantísimo. Me encanta, María Ángel. Me encantó tenerte. Ya sabía que iba a acabar feliz. Y pues muchísimas gracias de verdad por todo tu tiempo, por tu conocimiento. Y de verdad, vuelvo a decir aquí, yo soy tu fan. Me encanta todo. Yo soy tu fan, y lo sabes. Qué lindo. Sabes. No, la verdad que aprecio muchísimo tu trabajo, lo valoro muchísimo. Y me encanta que siempre sea como desde tu voz y desde tu narrativa, que lo especifiques mucho. Entonces, pues gracias por todo lo que haces, gracias por compartirlo con nosotros. Estoy segura que le sirvió a muchísimas personas. Y pues bueno, sigan a María Ángel en sus redes. También das conferencias, ¿verdad? También das consultorías. Sí. Entonces, lo que necesiten, que esta mujer siga expandiendo todo su mensaje, pues ya saben dónde contactarla. Entonces, bueno, pues nos despedimos. María Ángel, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa.